Flor y Canto presenta. Esto es Momentos de Paz en el Día del Señor. Que Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, su sabiduría y su paz. Les habla su obispo Alonso Garza desde Piedras Negras. Aprovechemos el inicio de esta nueva semana para adentrarnos en el mensaje que el Señor nos da a través de su palabra. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Tú sabes lo que es dar vuelta en U, es decir, cuando una persona va conduciendo un vehículo y desea regresarse para tomar la dirección contraria a la que lleva, eso hace, voltea en U y toma esa otra dirección. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una palabra que hoy escuchamos en este Evangelio, que quizá esa es la mejor forma de explicarla, la vuelta en U. La palabra la dice hoy Jesucristo en el Evangelio de San Marcos. Conviértanse. ¿Qué significa conviértanse? Den vuelta en U. Tomen el otro rumbo diferente al que ustedes llevan. Es muy interesante, muy interesante lo que hoy nos dice nuestro Señor. Habla de la conversión y llama a algunos de sus apóstoles. Vamos a ver este llamamiento a la conversión en dos aspectos muy interesantes. Primero, en el llamamiento que Jesús hace para que lo sigamos. Y segundo, que tiene mucha relación con en lo que hoy nos platica en la primera lectura de las misas el profeta Jonás respecto al cambio que la persona debe de dar en su manera de vida. Vayamos al primero. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea y ve a Simón y a su hermano Andrés y les dice: Síganme. Después ve a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, y los llamó. Y nos dice el evangelista que tanto los primeros como los segundos dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Es muy interesante el llamamiento de nuestro Señor. Tú y yo nos podemos encontrar realizando determinada profesión, determinada tarea o con ciertos planes en la vida. Y en algún momento muy concreto, Dios nos pide que hagamos una cosa diferente o que hagamos de manera diferente lo que estamos haciendo. Es el Señor que nos llama a seguirlo, a trabajar con Él, a trabajar por Él. Se incluye aquí la vocación del sacerdote, de la religiosa, de la persona consagrada, del que es llamado al matrimonio, etc. Pero también se incluyen los diferentes llamados que el Señor hace a un apostolado, a una tarea, a realizar alguna acción concreta que Él quiere que nosotros hagamos por Él. Así nos llama Jesús, por nuestro nombre, porque nos conoce, sabe de qué estamos hechos. Él nos dio las capacidades, las cualidades, los dones, los talentos que poseemos y quiere que en un momento determinado nosotros comprendamos de qué forma debemos de utilizar toda esa gran riqueza de la que Él nos ha dotado para trabajar con Él, para trabajar por Él en la iglesia. Jesús continúa realizando su obra en la iglesia de la que tú y yo formamos parte, en la que estamos todos los de Él, y quiere que le ayudemos a realizar ese trabajo
para eso cuenta con nosotros y una y otra vez te dice, sígueme, quiero que estés conmigo, quiero que tú y yo trabajemos juntos en esta labor. Escucha al Señor, que de diferentes formas, de múltiples maneras, te manifiesta su voluntad y siempre dile que sí, porque Él siempre te dice que sí y jamás te abandona, jamás te niega lo que tú necesitas. Acuérdate que no únicamente se trata en la vida de hacer los proyectos personales, sino principalmente de realizar el proyecto de Dios, que cuando escuchamos que nos llama a trabajar con Él, hay que seguirlo. El segundo significado de esta vuelta en U, de este cambiar el rumbo que llevamos, nos lo presenta con la misma palabra de la conversión el profeta Jonás en su lectura, en el texto que hoy escuchamos como primera lectura. Dios le habla a Jonás y le dice, levántate y vete a Nínive, la gran capital. Diles que se conviertan. Jonás, como tú sabes la historia, duda, quiere escapar a eso, pero finalmente se va a Nínive como le había mandado el Señor, una ciudad enorme. Y le dice Dios a Jonás, anuncia que dentro de 40 días Nínive será destruida si no se convierten. Jonás así anuncia. Y los ninivitas, los habitantes de aquella ciudad, creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se convirtieron de su mala vida. Es decir, dieron vuelta en U. Así como tú y yo tenemos que ver qué es lo que nos pide el Señor para trabajar con Él, así también tenemos que ver cómo convertirnos de aquellas cosas en las que sabemos que no estamos llevando una vida buena o no estamos haciendo bien lo que tenemos que hacer. Si estamos tratando mal a un semejante, si ignoramos a alguien, si mentimos, si robamos, hay que dar vuelta en U. Es el Señor que dice, conviértete. ¿Estás muy lejos de aquella persona? ¿Qué significa dar vuelta en U? Pues acércate. Eres muy pesimista, da vuelta en U. Toma optimismo. Estás viviendo en una gran tristeza, da vuelta en U. Alégrate. Eres una persona que últimamente está muy perezosa, hay que dar vuelta en U. Toma el sentido contrario. O bien te has hecho una persona muy negativa, hay que caminar para el otro lado. Es decir, la conversión tiene que llevarnos a una vida mejor. Así como Dios quiere que vayamos por ese camino del bien, así tenemos que entenderlo y seguir esa senda. Y dando vuelta en U, decir, ya no voy a avanzar por este camino negativo que llevo, y sé que no es nada más desviarme tantito, es tomar el sentido contrario, y por ahí le voy a dar con la ayuda de Dios. Hoy le decimos al Señor con el Salmo 24, el Salmo responsorial que se recita y canta en las misas, descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina, porque el Señor es recto e indica a los pecadores el sendero, guía por la recta senda a los humildes y descubre sus caminos. Que el Señor nos ayude a dar vuelta en U, a caminar al rumbo contrario cuando descubrimos que vamos equivocados, que Él nos ayude a seguirlo como aquellos primeros discípulos y que de esta forma vivamos más plenamente unidos a Él y a los demás. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El consejo de mi párroco. Poco antes de casarse, una mujer fue a platicar con su párroco y él le previno sobre las dificultades que le esperaban con un compañero que no pertenecía a la Iglesia Católica. La mujer le dijo al párroco, yo lo haré católico. El párroco le respondió, no se puede hacer católico a nadie, hija. Esto es un don de Dios. Solo se puede desear que las personas abracen la misma fe que nosotros profesamos y que un día logren una experiencia fuerte y profunda de Dios y alcancen a ver la luz. Pero para ello hay que orar mucho por estas personas y sobre todo dar un buen ejemplo de vida cristiana. Entonces el párroco le empezó a contar la vida de Santa Mónica, mamá de San Agustín, y le decía, mira mujer, Santa Mónica fue una mujer ejemplar, fue una buena hija, una ejemplar esposa, madre, nuera, suegra y abuela también, en un ambiente no tan fácil,
pues frecuentemente le era adverso. Ella recibió la educación cristiana desde muy pequeña, sobre todo gracias a una empleada de su casa. Fue dada en matrimonio a un hombre llamado Patricio, quien tenía la fama de ser un hombre violento y no cristiano. Mónica supo ser amable, prudente, paciente, servicial y, claro, amorosa con su esposo y también con la suegra. Ella tuvo 3 hijos. Los 2 pequeños eran dóciles y sencillos, pero el mayor, Agustín, era de brillante y recia persona. Las amigas de Santa Mónica se sorprendían que ella no peleara con su esposo y que no fuera golpeada por él, porque se destilaba en aquel entonces que así fueran entre los matrimonios, y quizás lastimablemente aún hoy. Pero bueno, Mónica le decía a sus amigas que para pelear era necesario 2, así que yo a mi esposo no le replico nada. A pesar que el esposo era violento y también infiel, Santa Mónica supo ganárselo con paciencia, con amor, y logró, fíjate, que recibiera el bautismo poco antes de que él muriera, y con ello su conversión y su amor a Cristo nuestro Señor. ¿Y sabes qué, hija? Lo mismo logró con su suegra, que no tenía un carácter nada fácil, era colérica, autoritaria. Ella, Santa Mónica, se la ganó con atenciones, sirviéndole con amor, con mansedumbre, de tal manera que la suegra la consideraba una hija muy querida. Pero mira, esta mujer santa no solo logró la conversión de su suegra, de su esposo, sino también de su hijo, Agustín, pues las oraciones y las abundantes lágrimas de Santa Mónica eran en relación a su hijo mayor. San Agustín había recibido la educación cristiana, pero no había sido bautizado. Él era amante de la filosofía, buscaba hambrientemente la verdad, pero no en las Sagradas Escrituras, ni en la doctrina cristiana, sino en otras religiones y otras corrientes de aquella época. Él andaba por varios países y poblados, pero siempre la oración de su madre lo acompañaba. Y claro, Santa Mónica, cuando era posible, lo acompañaba en algunos de sus viajes. No perdía ella la oportunidad de invitar a San Agustín a que abrazara la fe católica, a que recibiera el bautismo y tener la gracia infinita de poder conocer a Dios finalmente. Un día, el obispo de Milán, San Ambrosio, llegó a decir a Santa Mónica: «Tranquila, mujer, vete en paz. Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Y mira cómo termina esta historia. Dios le concedió el don de que San Agustín recibiera el bautismo y lograra por sus efectos la conversión hasta llevarlo a la santidad. El padre terminó su historia y le dijo a la mujer: «Ojalá que tu amor y que tus oraciones logren lo que Santa Mónica logró». Pasaron los días. Al final la mujer se casó y en los primeros años de matrimonio lanzaba suaves insinuaciones a su marido. Después se fueron transformando en constantes molestias e impertinencias de parte de ella. La lengua de aquella mujer era un tanto un látigo lacerante, pues le reclamaba constantemente al marido que no fuera a misa, que no rezara, que no creyera. Un día el esposo no aguantó más. En el colmo de la irritación le replicó: «Si tú eres un ejemplo de catolicismo, jamás seré católica. Si tú eres un ejemplo de catolicismo, jamás seré católico». En ese instante, esa mujer recordó y comprendió el sentido de las palabras que el párroco le había dicho y la vida ejemplar que le había platicado de Santa Mónica. Entonces, esa mujer de la historia cambió de actitud. Dejó de hablar de religión y comenzó a practicarla. Dejó de imponer la fe cristiana y empezó a mostrar con sus actos a Cristo. Pasó el tiempo. El hogar se tornó más feliz, más agradable, más estable, más alegre y en paz.
hasta tal punto que el marido le dijo a la mujer: si Cristo hizo eso contigo, quiero experimentar qué puede hacer por mí. Y al final, el marido recibió el bautismo en la parroquia de aquella mujer. Mis hermanos, la fe se propone, pero nunca se impone. El bautismo es una fuente inagotable de gracias que nos permite ser felices y vivir como auténticos hijos de Dios, capaces de abrazar las enseñanzas del Evangelio, conscientes de nuestra vocación de ser profetas, sacerdotes y servidores de todos en el amor. Pero hay que esforzarnos por ser buenos hijos, buenos esposos, buenos y excelentes padres, buenos suegros, buenos tíos o sobrinos, buenos vecinos, buenos amigos. Hay que hacer que se nos note a ti y a mí que estamos bautizados, que el bueno con mayúscula, que es Jesús nuestro Señor, vive en nosotros. Esta es nuestra tarea como bautizados. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.